Hola, vamos a revisar qué es lo que es el dominio y recorrido de una función como parte también de lo que es el concepto de la función, ¿ya? Y representación. Dominio y recorrido de una función son parte también de esta porque el dominio van a ser todos los valores que tome la variable x o todos los valores de la x. Acuérdense que la x se llama también preimagen, conjunto A o conjunto de llegada, preimagen y también dominio. Todos los valores que vayan en la X van a ser los dominios. Y el recorrido va a ser las imágenes Y, o sea, los valores de la Y que vayan relacionados con los valores de la X van a ser el recorrido. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo entro a la máquina un valor 2, hago la operación de la función y me sale un 4, este 2 sería parte del dominio y este 4 que me dio de resultado sería parte del recorrido. O sea, todos los valores que resulten al reemplazar los valores de la X en la función van a ser el recorrido. Entonces vamos a ver un ejemplo acá para poder encontrar el dominio y el recorrido de una función. Entonces acá me dan el dominio y me dan la función y me piden calcular el recorrido. Cuando hablamos de dominio escribimos dom df, cuando hablamos de recorrido escribimos rec de recorrido df, ¿ya? Entonces, voy a hacer la primera yo, y la primera me da esta función, 20 por x. Esta es la función, 20 por x. Entonces la vamos a hacer acá abajito. F de x es igual a 20 por x. Me dan el dominio, eso quiere decir que estos son los valores que van a entrar a la máquina, los valores de x. O sea, estos son los valores que van a ir entrando aquí en la x. Por lo tanto, voy a tener que reemplazar cada uno de esos valores en la x. Primero el 0. Cuando entra el 0, entra el 0, o sea, la x ya no es x, sino que ahora va a valer 0. Multiplico yo 20 por 0, porque la x ahora le dimos el valor 0, ¿cierto? Que me están dando acá en el dominio. Y eso me va a dar 0. Después entra el valor 1. Entonces, f de 1, porque va a entrar la x, la cambiamos por el 1, ¿cierto? Entonces, como nuestra función dice 20 por x, ahora vamos a escribir 20 por 1, porque ese es el valor que entra. Y 20 por 1 es 20. Lo mismo para el 2. Entra el 2. Entonces vamos a calcular f de 2 porque la x la cambiamos por 2. Tendríamos 20 por 2. Son 40. Y finalmente hacemos lo mismo con el 3. Entra el 3. Entonces yo voy a tener f de 3 porque la x, f de x, la cambiamos por 3. F de 3. Entonces esta x también la cambiamos por 3. Tendríamos 20 por 3. Y eso me da 60. Entonces, el recorrido de esta función lo anotamos así. Rec de f y anotamos nuestro conjunto de soluciones, que son todos estos valores que fuimos calculando ahí.
0, 20, 40, 60. O sea, todos estos valores del dominio son los valores de la X que entraron a la máquina, ¿cierto? Y al hacer el cambio salieron todos estos valores que nos dieron acá, que son los mismos que nosotros anotamos ahí como el recorrido. ¿Ya? Entonces, eso es el trabajo con el dominio y el recorrido de una función.